1962, que fuera como la segunda, tercera, no, la tercera o la cuarta intervención militar de Fidel Castro en países extranjeros, bien sea en guerras entre países soberanos o bien sea en los asuntos internos. Acabado de salir el pueblo venezolano de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y estrenándose un gobierno democrático elegido democráticamente en las urnas con pluripartidismo y toda la garantía de vida, desembarcó la primera expedición cubana en Venezuela. Hay un mártir que hay muchas escuelas por ahí, Antonio Briones Montoto, que murió ahí en esa acción. Y el otro participante destacado fue el multiestrellado y fusilado general Arnaldo Ochoa. Desembarcaron en Venezuela y se armó un movimiento guerrillero. En Cuba se le dio como tan... O sea, Arnaldo Ochoa había participado en... Arnaldo Ochoa tenía una historia brillante desde el punto de vista... De intervención. Sí, desde el punto de vista. De guerrillero asesino también. Arnaldo Ochoa estuvo allí, estuvo en Nicaragua, estuvo en Angola, estuvo en Etiopía. Comandó unos cuantos generales de distintos países. Sí, pero Arnaldo Y él era el jefe. recibía órdenes. Sí, pero Sí, te estoy diciendo. el hombre de Fidel. Oye, yo no estoy defendiendo al hombre, ni mucho menos. Te estoy diciendo la clase de hombre que fusilaron, la clase de servidor. Para que tú veas que no creen ni en su madre. No creen en nadie. Bueno, Sí. ahora, en 1960 y tanto, el gobierno venezolano creó la Corporación Venezolana de Petróleo y empezó a trabajar en la nacionalización del petróleo. En 1976 se creó la Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima. Fíjate, 1976, yo creo que Chávez era pionero en esa época. Fíjate cuánto. Esa empresa, Petróleo Venezolano de Venezuela, llegó a extraer más de 3 millones de barriles diarios. Llegó a adquirir propiedades en Estados Unidos, la compañía Citgo. Y llegó a distribuir, venderle más de 1 millón de barriles diarios a los Estados Unidos y distribuir más, aproximadamente el 10% o algo más del combustible que se distribuye minorista en los Estados Unidos. Ese era Petróleo de Venezuela. Asombroso. Asombroso. Entonces, ¿quién dice que Estados Unidos tiene el conflicto con Venezuela porque quiere adueñarse de su petróleo? Si en 1976 se nacionalizó, se intervino, era de Rockefeller. Los Estados Unidos abrió su mercado. Esa es la desinformación que le dan al pueblo venezolano sí, también. Entonces, ¿qué es? Si ese petróleo era de los venezolanos, dejó de ser si el mejor mercado cuando que tiene empezaron a Venezuela regalárselo a los está en cubanos, Estados Unidos. a coger los petrodólares provenientes para financiar. A comprar todas las astillas, comprarla con el petróleo. Oye, para financiar campañas políticas en otros países, para toda esa serie de cosas. Pero Petróleo de Venezuela S.A., Sociedad Anónima, Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, llegó a estar considerada en el mundo como una empresa a la altura de cualquier empresa privada del mundo. Cuando terminaba el año, agarraba la PDVSA, le decía al gobierno, las utilidades son estas. ¿Qué hacemos con ellas? No, tanto para esto, tanto esto. Se repartían las utilidades, PDVSA recogía su parte para seguir desarrollando, hacer refinerías, hacer exploraciones, pozos, y seguía funcionando. PDVSA funcionaba bien, era una de las mejores empresas de cualquier tipo que funcionaba en el mundo. PDVSA se destruyó y los americanos no han tenido nada que ver con eso. Es más, PDVSA, después de nacionalizada, y después de convertida en patrimonio del pueblo venezolano, siguió vendiéndolo a los Estados Unidos más de 1 millón de barriles diarios. Y siguió vendiendo a través de Citgo, su filial, 8 refinerías gigantescas en el territorio estadounidense. El 10% del combustible que se vendía en Estados Unidos. Eso. Así que si tú te creías eso de que los americanos quieren el petróleo de Venezuela, borra. ¿Cómo no voy a creer lo que digan los comunistas de esto? No. Oye, borra, sí, pero es que ellos no han dicho ninguna verdad. Esa información hay que tenerla. Sí, claro. Bien, claro. por lo tanto, ¿quiénes intervienen en Venezuela? Los cubanos, los rusos y los chinos, no militarmente, pero sí de otras maneras. ¿Por qué? Porque, fíjate, Venezuela, que está
Maduro, que está endeudado, que le debe a las 11.000 vírgenes y a cada santo un peso, le está pagando a los rusos con acciones de la petrolera venezolana, y esas acciones son rusas. ¿Tú crees que los americanos van a permitir que los rusos tengan el 10% de la distribución interna de petróleo de Estados Unidos, de combustible? Si los americanos admiten eso, están locos. Claro que no lo pueden Bueno, hacer. es igual que admitir que en Cuba hubiera misiles con cargamento nuclear. Claro, tampoco lo pueden permitir. Exactamente. Digo, pues, Es colocarse un lazo en el cuello. no, o ponerse una granada debajo del asiento, por no decir otro lugar. Sí. Vamos a dejar a Venezuela tranquilo, que es el problema. Yo sí pienso que nosotros debemos exigir que se debe acabar el trabajo esclavo de los colaboradores cubanos civiles, que trabajan por miseria, porque que miseria que significa una riqueza para el nivel de vida de ahí del pueblo de Cuba, pero que no dejan de ser miseria. Porque si a ti te pagan $600 y el gobierno de ese país le paga al gobierno cubano 13.000, vaya, estás cogiendo 600. Es verdad que para un cubano $600 es mucho dinero, pero el gobierno se queda con 13.000, que es lo que cobra por los médicos. O 10.000, o 11.000, pues un número así. Pero bueno, Pero eso mismo que hacen con los que están afuera, lo hacen con los que están aquí en las corporaciones. Tú Por lo pones a tanto. un trabajador a trabajar, le cobra el Estado y entonces le dice, yo soy el que le pago al hombre y te paga una miseria. De eso hablábamos ahorita, todos los que están en los hoteles, en Mariel y todo eso. Ahora, por lo tanto, a la conclusión que yo quiero llegar, es que la perspectiva de los cubanos, yo les voy a aconsejar a todo el mundo que se leyera la Constitución, saliera y viera cómo está la cosa con las entidades extranjeras, entre ellas el problema que tú dices, y compare con la situación de las empresas cubanas y los trabajadores cubanos que cobraban en la misma moneda donde se ponían los productos. Salarios altos, porque las compañías americanas pagaban, porque si ustedes no lo saben, pagaban el doble que el salario de los cubanos. Pero bueno, de los cubanos. ¿Y qué perspectiva? Así, sentado fríamente, haciendo un análisis de la Constitución y de lo que veo, y de las embultos. Bueno, de eso. Y entonces desembocamos en el tema de la deuda. Todas esas compañías que están ahí están cobrándose la deuda. Cuba llegó a endeudarse en $70.000 millones. Le debe a España, a Francia, a Alemania, esto, a sí, lo pero otro, el hecho, No, disculpa. ¿se le entrega eso a que se cobren? Ajá, pero el hecho de que Cuba o sea, el gobierno cubano, o el gobierno castrocomunista haya endeudado a Cuba, no tienen Bueno, no eso tienen tiene... moral tampoco para cobrar. No, moral no. Es inmoral. No, moral no. Lo que Legal. están haciendo para cobrar la deuda. Hay un término legal internacional que se llama deuda indebida, que lo esgrimió Estados Unidos en el proceso de las conversaciones de París al término de la guerra de independencia. Los cubanos que estaban de asesores, eso es mentira que los cubanos no estaban, los cubanos sí estaban, también desfilaron en Santiago, eso es mentira que no desfilaron, sí desfilaron, bajo el mando del general Enrique Castillo Duani. Vamos a tener que cambiar completamente la historia. Sí, no, yo les voy a La pasar. historia está mal contada. No está mal contada. La de ellos está mal contada. Está descontada. Claro. Yo les voy a mandar un artículo, una carta que le mandó un amigo mío. Una carta que le mandó un amigo mío a un amigo en Panamá, donde le hace, porque ese amigo de él en Panamá, que yo no conozco, publicó un artículo y él le hace una carta donde le aclara todas esas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de la deuda, que es lo que nos ocupa. Esa deuda es indebida. Cuba puede perfectamente bien decir, esto que te estoy pagando, no te pago un centavo más. Un gobierno que no sea designado, un gobierno que sea elegido, porque un designado no puebe O hacerlo. sea, puede hacer eso. Yo quiero retrotraer Puede hacer eso. Pero a Venezuela. Cuba debía, en el momento de esas discusiones en París, $400 millones, que hoy en día sería una cantidad. Ahora, quiero preguntarte, y aún el gobierno que está... Porque el gobierno español había hipotecado con banco, había dado como garantía las rentas de La Habana, que me llamaban,
que eran los impuestos que se cobraban en Cuba por el negocio azucarero, que fundamentalmente era con los Estados Unidos, y debía 400 millones. Por eso los españoles no podían irse de Cuba, ni concederle ni reconocer la independencia de Cuba. Por eso hay que leer a Carlos Marx. Eso lo explica Carlos Marx en un artículo publicado en el diario New Yorker en 1800 y pico, donde él explica por qué España no podía reconocer la independencia de Cuba, aunque nada más que le quedara un soldado aquí. Porque el problema es que él se adueñaba de la plata. Y lo que le estaba costando. Y con eso, estar aquí. no, pero es que la guerra en Cuba se financiaba con la producción cubana. Y entonces los americanos, el gobierno de Estados Unidos, le dijo al gobierno español que no, que la república nacía sin deudas. Entonces, Una duda que tengo, pero el gobierno actual, el que está presente, también puede ser hacer. No, tiene que ser un gobierno elegido. Porque este es continuación, este no tiene moral para Ya. hacerlo. Tiene que ser un gobierno elegido democráticamente, este no. Ya, sí. Es designado, oye, tú eres presidente. Así no, él tiene que ser elegido democráticamente y tiene la moral completa para declarar esa deuda indebida. ¿Y qué es lo que tú quieres decir? ¿Que esta es de sus Morales? Solucionada la duda. ¿Sí o no? Yo no califico, yo digo las cosas y la calificación la ponen ustedes. Entonces, ¿qué ocurrió? La república nació sin un centavo de deuda. Si eso se hiciera hoy, si un gobierno electo declara la deuda indebida y no la paga más, sobra el dinero para pagar todas las indemnizaciones. Y están los parámetros legales. Claro, Ah. si eso es reconocido Son internacionalmente. leyes Pero Agustín, saltando, no quiero Sí, irme sí. de aquí sin decir mi punto de vista sobre Venezuela. Ah, Yo no quiero mirar esto con el síndrome de Polifemo, ¿no? Polifemo era que tenía un ojo y todo lo veía por ahí. Yo quiero analizar desde mi punto de vista. Yo creo que en Venezuela lo que está pasando es responsabilidad tanto del oficialismo como de la oposición. Es mi criterio. Porque la oposición ganó el Parlamento, ¿no? Que ya estaban a un paso de la presidencia. ¿Qué hizo la oposición? Se fue en desacato. Tú no puedes dejar un país al garete. ¿Qué hizo el chavismo? Se aprovechó de esa debilidad opositora y eso es así. Sí, hay errores. Disculpa, permiso. Déjeme poner mi punto de vista. Estamos en un continente que desde hace muchos años no hay guerrilla, no hay guerra. Las elecciones y los presidentes se eligen democráticamente. Hay democracias un poco más endebles, más sinceras, menos, pero... No, pero sí existen guerrillas. Espérate, lo que tiene la democracia con distinto a nosotros es que aunque sea un gobierno corrupto, tú lo puedes renovar desde adentro, porque hay democracia, hoy está, pero mañana que no pasa desgraciadamente como Cuba, que Claro. es una dictadura. Por eso yo sí pienso que en Venezuela... Aquí un cierre total. En Venezuela, la responsabilidad hay que compartirla, porque también la oposición ha cometido errores, ¿tú me entiendes? Y tanto como lo ha podido cometer el chavismo. Entonces, en Cuba, ya saltando para darle la palabra a los demás, es cierto que todo eso había, pero en Cuba lo que estaba muy mal, la economía, y es mentira de lo que dice el gobierno actual, que estaba mal. No, aquí la economía no estaba mal, aquí la economía funcionaba. Lo que estaba muy mal, y eso tampoco podemos negarlo, era la mala repartición de la riqueza. Eso es verdad. Porque como tú me dices a mí, sí, había mucho dinero, pero había muchos pobres muertos de hambre con parásitos abajo a donde no llegaba el dinero. había que repartir la riqueza, pero no eliminarla. Pero también había. Repartirla. No eliminarla, yo te estoy diciendo lo que veo. También Estaba muy mal- también en esos estaba muy momentos mal había- repartida. Sí, estaba... 60, la fábrica no, del Cayo, 60 es años, verdad, de eso. Pero esta gente acabaron con todo eso, ¿tú me entiendes? Porque teníamos aquí una economía liberal, ¿tú me entiendes? Aquí había una economía liberal, sí, tuvimos un partido que fue el segundo gobierno de Cuba, o sea, que aquello se llamaba liberal, pero de liberal no tenía nada, aquello era libertinaje, aquello no sirvió para nada porque hubo una masacre de negros en 1912, porque entonces si es liberal, no se puede coger la palabra liberal para cualquier cosa, porque el partido de Somoza se llamaba el Partido Liberal y Somoza era un dictador, ¿tú me entiendes? Entonces, lo que hay que equiparar la situación y tratar de llegar a un orden económico donde el ciudadano sea liberal o mixta en la economía, pero que ponga al ciudadano, al cubano, me estoy refiriendo a nuestra patria,
al centro de los beneficios, por encima del mercado, por encima de los privilegios. El ciudadano es el eje fundamental, ese es el liberalismo que yo siempre he soñado y que yo me Eso gustaría. fue lo que quería Martín. Donde está ahí, Eso donde esté el ciudadano, no ahora que tú produces tomate El culto y a tú la produces dignidad. malanga y no se vende y tú me la botas y me la tiras en mal. No, tú no estás poniendo a mí como ciudadano el El centro. problema es que, mira, Por no bajarle sí, el precio, sí. ¿tú me entiendes? Entonces, en este momento, ¿cómo está la situación? En Cuba, para nosotros nos va a ser muy difícil poner en Cuba una economía de mercado, una economía liberal. ¿Producto de qué? De la corrupción. Porque para el liberalismo... Me alegro que toques ese tema. Eso, porque la corrupción, señores, yo lo repito, Es lo que afecta la vida y el bienestar de millones de seres humanos. Y si esto no lo vamos a tumbar nosotros, esto la corrupción misma la tumba. Seguro. Porque eso afecta, porque entonces el Estado, y cuando hablo de Estado no me estoy refiriendo al gobierno. El Estado para mí es una cosa. Nosotros los cubanos tenemos un Estado de 1902, cuando se funda la República. Los gobiernos se suceden, que son los que dan auge a ese ya Estado formado. Nosotros somos el Estado cubano. Venga hoy el que esté y mañana el Estado. No puede disponer de ese dinero para comprar algo en un hospital, para mejorar una escuela, para aumentarle el salario a los trabajadores, porque yo, ministro, que soy un corrupto o presidente, me lo estoy robando. ¿Usted me entiende? Eso está afectando la vida y el bienestar de millones de seres humanos. Aquí el más grande es, y mientras que no se subsane el problema de la corrupción, nosotros no vamos, aparte que con el socialismo no se va a ninguna parte. El socialismo está demostrado que no es, bueno, No es yo tuve funcional. la suerte de que mi amigo me prestó un libro y lo leí, y hay otro que es de Mise, que tú fuiste, yo conocí a Mise por ti cuando hicimos el debate allá. Sí. Él tiene un libro que se llama Socialismo, y él no dice que el socialismo es bueno ni malo, él lo que dice que el socialismo es imposible. Económicamente, económicamente es imposible, y pone a Carlos Marx contra la pared, porque Carlos Marx nunca pudo darle una respuesta a ese estanco económico del socialismo y del comunismo, ¿tú me entiendes? Bueno, el estanco que lleva a la miseria. Que lleva a la miseria. Lenin a los 4 años de tal se dio cuenta de eso, no iba a ningún lado, que la vida no le alcanzó más o menos para hacer alguna maniobra, pero Lenin se dio cuenta de que aquello no iba a ninguna No, pero Lenin se merecía morir agonizando como murió. Correcto, pero yo lo que te estoy diciendo era, no podemos, nosotros somos cristianos, no podemos tampoco desearle la muerte a nadie ni nada, ellos están pagando. Yo no sus estoy males y deseando la van a muerte, yo lo pagar. único que digo que se lo Entonces, yo estoy de acuerdo en eso con mi amigo, es mejor convencerlo que retiren para acá y no hay que estar matando a nadie, ¿no entiendes? Entonces, porque eso nosotros no somos violentos. La lucha de nosotros y la verdad y el alma que tenemos nosotros es la palabra y la razón. Si no, ¿Tú me entiendes? no soy igual que ellos. Y no somos iguales, si no, no estamos aquí para. Entonces, Hay una diferencia. esta situación, yo insisto, la corrupción es lo que tiene y esta constitución no habla nada de la corrupción. Quiere decir que está autorizando la corrupción Validando. de un partido Está validando. que es la puerta de entrada a la corrupción autorizada, porque el Partido Comunista es la puerta de entrada a la corrupción autorizada en Cuba, en la Unión Soviética Son los que y viven toda la donde corrupción quiera. en Cuba, son los militantes. del ¿Dónde partido. están los funcionarios y ministros del Partido Comunista en la Unión Soviética? Son millonarios. ¿Dónde viven? En Francia, en esto. En ¿Tú todas las crees que empresas, aquí va a pasar en todas las distinto? empresas No, que hay aquí va a corrupción, pasar lo mismo. no hay un núcleo Esto de que partido. está, yo te digo, yo no me estoy refiriendo solo a que él, no. Yo me refiero a la corrupción millonaria, a esa que emana del poder de arriba, que son los generales, los coroneles, eso, y no pasa nada. Esa es la corrupción autorizada. Y mientras que a eso no se le ponga un coto, este país no vamos a salir más nunca del subdesarrollo. República. Ese es un tema que la República tenía todas las condiciones, tenía una constitución que nos llevaba hacia adelante. Y había que haber eliminado, como bien tú dices, la corrupción y haber resuelto los niveles de desigualdad. Pero no había que destruir la riqueza. No había que cerrar el central y mandar toda esta Pero gente yo para no la te he calle. dicho a ti de destruir. Había. Pero he hablado yo de destrucción de riqueza. ¿Cómo yo voy a pensar en que se va a destruir la riqueza? Porque ese es el error. No se puede destruir la riqueza. puede destruir. Y por último, el tema de la corrupción. La corrupción es sustancial al sistema. Este libro está escrito por José Luis Rodríguez García.
antiguo ministro de Planificación, el último ministro de Planificación de Fidel Castro. Y lo que se describe aquí de corrupción es consustancial al sistema, Correcto. porque como tú no divides los poderes, no hay nadie que vele por la corrupción. ¿Quién puede combatir la corrupción en GAESA? ¿Ustedes saben lo que es GAESA? ¿Todos saben lo que es GAESA? Sí. Grupo Administración Empresarial Social Anónima. Si GAESA es gerente, administrador, Juez y parte. dueño, empleador, se fiscaliza a sí mismo. ¿Quién elimina? Tú no puedes eliminar. Es consustancial al sistema. Para tú eliminar la corrupción, tienes que cambiar el sistema. No. La de arriba, Correcto, el sistema hay que cambiarlo, el sistema está podrido y el sistema es el más corrupto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no, el problema de aquí es que las leyes no tienen autonomía. Al tú no tener autonomía, ningún juez puede llamar a un ministro, a un juez, a declarar por supuesto delito de corrupción. Ah, porque ah, eso permiso, no me dice la separación porque de quien poderes. quien va preso es el juez que lo haga. ¿Qué está pasando en el Perú? Que hay un grupo de fiscales y jueces valientes y periodistas que están diciendo la verdad, y ya, tú ahorita me lo decías, los últimos 5 presidentes peruanos están presos o bajo investigación. Entonces, no es solo el sistema socialista, en el capitalismo también se da la corrupción. sí, Y ¿por qué sucede eso en el Perú? Que nos viene muy bien a nosotros para lo que estamos discutiendo, porque allí las leyes tienen autonomía. Lo que sucede también Las es... leyes eso es tienen- el problema. Es cierto, aquí porque las hay leyes separación tienen- de aquí poderes. no Aquí hay separación de poderes. eso iba a decir, Aquí la no hay separación de poderes. Aquí no hay separación de poderes. Entonces, aquí una ideología, que eso es absurdo, está por encima de la ley. Ellos son los que le dicen a la ley lo que tiene que hacer. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué juez se atreve cuando un partido, una ideología, es quien manda todo? Cuando es la ley la que organiza y legaliza los partidos en cualquier lugar del mundo. Aquí no. Aquí es el partido y por encima del partido nadie. Nadie. Díaz Canel no es nadie, es un muñeco, no un muñeco, es muñeco del cotorrón. ventrílogo, ¿no? Un cotorrón. Porque no es nadie, no es el partido es el que manda y elige. ¿Tú me entiendes? La Asamblea Nacional de Cuba, todos son militantes del partido. es decir, No hay todos- abstención, todos no son- hay- no, todos son caimanes del mismo Pero pozo. si es que se ¿Por da- qué no admiten? 2, 4, somos 6 o 7. A nosotros 7 allí como una barra opositora. Oye, yo quisiera... 7, que no vamos a ganar nunca Yo quisiera- contra 600, pero ahí Pero al vamos. menos engañas un poquito. ¿tú Ajá. me entiendes? Pero donde todos son caimanes del mismo pozo, ¿para dónde tú vas a tirar? Para tu Magandal. partido. Allí no hay oposición. Magandal. Entonces, eso es mentira. Eso es una asamblea que no puede ser creíble. Porque todas las asambleas y todos los parlamentos del mundo tienen a todos sus representantes de los distintos partidos. Aquí no, para unir al pueblo, no. El partido no une a nadie. El partido no une ni a sus miembros. Va a unir a un pueblo de 12 millones de cubanos. Eso es mentira, todo. Entonces, el que crea eso es que está afuera. Y la Constitución tiene 20 cosas que nos perjudican a nosotros como ciudadanos y como seres humanos. Primero, los derechos humanos. Ellos están puestos ahí lo que ellos quieren, o algunos de lo que Cuba ha firmado. No, a mí no me interesa eso. Son derechos inalienables. Quiere decir, desde que tú naces los tienes. Y los Cuba condi- firmó esto, pero yo y los quiero... condicionan a una sí, ley yo posterior. quiero todos mis derechos. Todos mis derechos, no, ningún gobierno me los puede quitar. Sin estar Entonces, condicionado a una ley a política, una porque ley, realmente están es una ley condicionados, política. esto siempre y cuando tal y tal cosa. Me hace traidor a la patria a través de una ideología. La ideología socialista, traición, no, si la patria no nació socialista ni feudalista, la patria nació liberal. Pero es que ni eso hay que ponerlo, ¿no me entiendes? Porque yo no soy socialista, pero no soy traidor a la patria. ¿Tú me entiendes? Yo prefiero que me digan apátrida por lo que le estaba contando a usted ahorita, porque yo no soy traidor a la patria. Yo lo que no creo en el socialismo, porque esto no va a ninguna parte. ¿Tú me entiendes? Traidor a la patria es el corrupto. El corrupto que ponen de ministro y ese sí es un traidor a la patria. sí. Y el que mandó a cerrar 120 centrales Sí. azucareros. Pues ese es un traidor. a la Ese sí es un patria. traidor a la ¿Por patria. qué? Porque me está perjudicando a mí como ciudadano. Están perjudicando mi estándar de vida. ¿Tú me entiendes? Pero yo por no ser socialista, no. Entonces, Bueno, entonces que todo- entonces, el derecho de nuestro a la participación política, ¿dónde está el derecho mío como ciudadano a la participación? ¿Dónde está en la Constitución? Entonces, eso es un duérmete mi niño. Yo quisiera Eso es preguntarle, para el que quiera creer. yo quisiera preguntarle, ¿Fidel Castro era cubano? Bueno. Bueno, yo lo único que sé... No, es que- espera, déjame hacer esta pregunta, Generado. Espérate, déjame hacer esta Yo pregunta. creo que sí. ¿Era cubano? Yo creo que sí. Concho, entonces era el primer traidor a la patria. También. Eso Porque puede- recogió, porque lo que hizo fue
Entonces también Desarmar todo. traidores a la patria. Entonces los que fueron a Moncada y a la Sierra fueron traidores a la patria, No. porque fueron contra una ideología. No fueron traidores a la patria. En aquel momento ellos fueron al rescate de la patria. Eso es correcto. En aquel momento, ahora no. Pero ahora sí, si están por el- estuviese ahora esta están por el constitución. saqueo de la patria. No, con Es esta distinto, constitución pero en aquel vigente era momento traidor a la sí, patria ¿tú me también. entiendes? Pero ahora no, ahora están por el saqueo de la patria. Entonces, no me vengas a decir a mí a través de una ideología, porque tú te alzaste contra una ideología injusta, abusiva, discriminadora, ¿tú me entiendes? En aquel momento. Ahora se montaron en ese mismo caballo y siguieron abusando del pueblo y haciendo todo lo que quieran y metiendo mentiras Los que se y alzaron. engañando. Porque Un aquí momento. lo que más es la mentira, es esta gente sin mentira. La no mentira pueden y la vivir. burla. No viven. No viven. Un momento para identificar la emisora. Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí estamos dentro de Cuba y vivimos dentro de Cuba. Con derechos como cualquier cubano. Con derecho a expresar Ahora- dispuestos al debate pacífico a cualquier nivel. Y donde Exactamente. quieran. Y ojalá que nos llamen en la mesa redonda, que la vamos a Déjame poner. hacer la pequeña anécdota. Sí, vamos. De corrupción en este país se puede hablar más de 60 años porque hace más de 60 años que hay corrupción. Yo tengo un hermano en España, Argelio, que vino hace unos años y entonces me dijo, vamos para que conozcas Pilón. Digo, mi hermano, si nosotros nacimos en Pilón. Me dijo, no, pero hay lugares que tú eres finiquero. Me llevó a Las Coloradas. Entramos allí a un restaurante que hay allí y cuando subimos, me dijo, ahí todo lo que hay es producto del mar. Cuando subimos, estaban los primeros secretarios del partido de Niquero, Pilón, de todos los municipios de la provincia de Granma. Entonces, Es una reunión de partido. no, estaban ya en la fiesta. No, ya ellos estaban en la fiesta, no habían terminado Pero es que esas son las reuniones buenas del partido. habían terminado la reunión. Entonces mi hermano le dice a la muchacha, mira, ponnos una sopa. Y le dice, oríllate. Y le dice, yo quiero algunas colas de langosta. Dice, "Mira, tienes que esperar que se vayan los... Bueno, nos metimos una hora y media, cuando ellos ya se emborracharon, que salieron con sus piernas cruzadas de allí, que ya Y se hablando fueron. mierda. Ya, no, por supuesto. Hablando- Y entonces dice mi hermano, bueno, pues ahora ponnos las colas, que la esposa de él es española y quería comer cola de langosta. Vino la mujer y cuando mi hermano de curioso, me imagino que se le hizo la pregunta un poco tendenciosa, le dijo, ven acá, ¿cuánto consumieron? Dice, no, esta gente no ha consumido nada aquí, esto lo paga el partido. Es decir, que se hartaron de comida, tomaron ron, ocuparon sillas allí de personas que sí podían pagar lo que estaban comiendo. Y al final no pagaron nada. Pero es ¿Qué que diferencia, ese Agustín? En Estados Unidos el Pero eso presidente todos los paga días su es la ropa. orden del día. Paga su Sí, por comida, supuesto. para que no lo Por sepa. supuesto, todo eso En viene para Estados gobierno. Unidos, muchachos, el presidente tiene que pagar Claro. su ropa, la comida de la Casa Blanca no es gratis, él la paga. ¿Tú me entiendes? Todo eso se paga. Pero es Todo que mira, eso se mira, paga. Porque quiero- el presidente es un ciudadano. ¿Tú me es entiendes? que el socialismo es el sistema que convierte a un funcionario en parásito. Es parásito. Lo dijiste suave, yo diría en lacra. No, el problema no está en socialismo y capitalismo. Socialista es Suecia, es Noruega, es algo de eso. Los 10, 15, 20, 25, 30 países primero en el índice de desarrollo humano que hace la ONU son países socialistas. El problema es la democracia. En Suecia hay socialismo, pero hay democracia. En Nueva Zelanda, mira a ver si tú ves en algún periódico Nueva la noticia de Noruega, de Suecia, de eso, de Holanda, de eso, de Australia. Todos esos países hay gobiernos socialdemócratas y han llegado a un nivel de distribución de la riqueza donde no hay ni millonarios ni nadie pasa hambre. Sí, pero ¿por qué lo han hecho? Porque Han tenido democracia. Democracia y Democracia, más nada que eso. y el mercado liberal. Exactamente. Nueva Zelanda, El Nueva capitalismo, Zelanda, compañero. El mercado liberal. Es que ¿Cómo tú crees que los chinos iban Pero, a sacar a pero millones? Magandal, es que la democracia significa respeto a los derechos humanos, libertad A de la opinión, diversidad. libertad de expresión, libertad de los derechos humanos, entre ellos la propiedad. De Y invertir. entonces los ¿Significa chinos- todo eso? los chinos Entonces tienen- no los- son socialistas. Son espera. demócratas. Los Ah, chinos, demócratas, sí. los Ah, chinos tienen entonces, un partido No hay comunista. presos políticos. Pero ¿cómo sacar No, hombre, no, que va a a preso millones político. de chinos de Nada. la pobreza si Y- no entran en el mercado liberal? son los países y están más en el libres mercado? del- ¿Tú me entiendes? Nueva Zelanda tiene el mercado liberal, incluso estaba apostando por hacer un país de propietarios. Nueva Zelanda. Así es. Que eso.
Y eso, Suecia es oye, un ¿y país eso que cómo se tiene- llama en que teoría? tiene- ¿Cómo sí, se llama eso? democracia. Eso se llama socialismo, chico. Lo que pasa que es democracia. Suecia tiene un mercado mixto, pero bueno, aquello funciona como un reloj. ¿Por qué? Porque allí no, la corrupción si hay es mínima, eso no llega ni al 1%. Porque hay democracia, porque tú no puedes ser corrupto, porque todo es abierto. Y lo más Todo sorprendente está abierto. que tienen No hay nada Se secreto. está vigilando al una- policía, en se Sue- está vigilando el En periodista. Suecia hay una... ¿Qué es más peligroso el periodista que el policía? Una dinastía parlamentaria, es decir, hay un rey. En Suecia hay un rey y una reina. Que nada más mete la nariz en pañuelo. Pero ¿qué pasa? Que en Suecia, si tú vas al médico y va el rey, tú tienes el mismo derecho como ciudadano que tenga el rey. Si tu mujer va a parir y la Pásala, reina va a parir al príncipe, es el mismo trato para los dos. Allí no hay privilegio para nadie. Yo estuve en Holanda. En Suecia ¿Te sucede cuenta del eso. avión que tengo que cortar todo esto? Vamos a pues? No perdamos la vida, ni perdamos la vida. Yo estuve en Holanda y lo vi. La escuela a la que va el hijo del portero del Ministerio de Agricultura holandés y de Comercio holandés, de Industria y Comercio holandés, va a la misma escuela que el ministro. Pero además, si ese niño tiene seso, llega a ser doctor o llega a hacer lo que tenga que hacer. Y si el hijo del ministro no tiene seso, se queda ahí. Entonces no es Y eso, mentira lo que está caballero, O sea que el talento determina. el talento problema determina. fundamental, Y la el igualdad. problema fundamental se llama democracia. Y cuando tú dices democracia, tú dices respeto a los derechos humanos, respeto a la libertad de expresión, División de poder. respeto a la opinión, División de El poderes. problema, mi amigo, división de poderes, amigo, cuando respeto a la yo te hablo eso. división de yo poderes. te hablo eso, Lo que tú decías ahorita, yo tengo el derecho a educar a mi familia como yo entienda que la eduque, respetando las leyes del yo país. te hablo del liberalismo, ¿tú sabes por qué? Porque a veces hablar de democracia se entiende solo como la política, ¿no? Y la democracia es todo. La democracia es un Entonces, sistema. Nosotros hablamos de democracia, ¿es cierto o no? Pues no, la democracia es lo que tú dices, es un emporio de cosas que implica también el liberalismo. El derecho a tú hacer con tu finca, dentro del orden y el respeto, lo que tú entiendas que hagas, porque el liberalismo no es el libertinaje, el liberalismo tiene un límite también. Bueno, el liberalismo. El liberalismo tiene un límite, no es que yo... no, Ahora no, no, que has mencionado la palabra Sí. liberalismo, dentro del liberalismo está la disminución del poder del Estado. Sí, cómo no. Sí, cómo O sea, no. bueno, el ¿y Estado- qué haríamos nosotros ahora? Porque esta constitución le da más poder al Sí, Estado. un Estado mínimo que se encargue de la defensa, de la atención a los más necesitados. Eso es lo que plantea el liberalismo. Es un regulador. Es El Estado es un regulador de la regulador, sociedad. ¿tú me entiendes? Y el Estado vive de qué? De cobrar los impuestos de tu empresa, de tu finca, de esto, y redistribuirlo. Y de distribuirlo. Y redistribuirlo para que el hijo equitativamente. tuyo, que eres obrero agrícola, Entonces, pueda ir a la universidad. Ajá. ¿Tú me Redistribuirlo. entiendes? Eso es así. Disminuye el El Estado. poder del Estado, aquí lo que le da es El más poder del potencia. Estado, El Estado aquí es y todo. ese Padre, poder Hijo y recae Espíritu en las Santo. instituciones económicas más que de... Pero claro, regulada por la ley. Porque Regulada, si tú tienes sí. una democracia y tienes división de poderes, como decía acá de eso, tienes una cosa que se llama el cuarto poder, que es la prensa. El cuarto Que poder bueno, es la prensa. Que yo diría denuncia que ha pasado a primeros lugares la prensa, No, chico. porque la prensa puede descubrir actos tan corruptos que el La gente sistema le dice judicial, cuarto poder, que el pero sistema judicial no lo descubre. pero es el poder que fiscaliza al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Porque es un poder independiente. Fiscaliza a toda esa gente. ¿Qué le pasó a Nixon cuando se metió en el... No me acuerdo. Watergate. Watergate, sí. Watergate. Bien. Escándalo. Qué bueno, dos periodistas que lo sacaron. No, y Nixon tuvo que terminar el escándalo de Ronald Reagan cuando Irán contra Fue la prensa. también la prensa y el escándalo de Bill Clinton con la mujer que él dice no, yo no estuve con la ella, muchachita. pero bueno, Con la prensa. Por eso los periodistas Se independientes les tiene aquí en tanto Cuba miedo. y le quitan los equipos Le quitan los y equipos. nos amenazan como nos amenazaron ahora por esta reunión y todas esas cosas. Bueno, entonces, bueno, yo le voy a hacer una pregunta y cada uno la va a responder por eso. Bueno, ¿qué hacer ante la situación que tiene Cuba con respecto
a las compañías o corporaciones extranjeras con respecto a una constitución que le da vía libre al partido para matarte, inclusive para encarcelarte, para reprimirte? La negación de los derechos. Y también la economía del país en el piso, no hay solución, o sea, no hay una programación para poderle pagar a un obrero estatal suficiente para que se coma 2 meriendas diarias. Sí, lo que no hay es vergüenza. Espera, con esto, con esta corrupción generalizada a todos los niveles, ¿qué hacer? Bueno, Informar. seguir Informando. informando. Hacer análisis bien fundamentado, sobre todo fundamentado en lo que el mismo gobierno dice, en las mismas estadísticas que el gobierno publica, en los discursos, en las intervenciones, en lo que el mismo gobierno dice. De ahí tú puedes hacer así, mira, y virarlo, y ponerlo, y hacer análisis fundamentado, y tratar de llevarle la luz de la información a la de eso. Dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt que tenía el hábito. El único presidente que ha tenido 4 presidencias en los Estados Unidos. Después, cuando se murió, enseguida el Congreso aprobó una ley que de nada más 2. El único en toda historia de Washington para acá. ¿Qué decía? Oye, Franklin Delano Roosevelt cuenta a su hijo que escribió un libro sobre su padre, que el padre le dijo: el derecho fundamental de las personas es la información, porque sin información un empresario no puede dirigir un negocio, un militar no puede ganar una batalla, un agricultor, si no tiene información meteorológica de plaga y eso, Agrometeorológica, eso es una ciencia, la agrometeorología. Claro, sí, claro. Es decir, para Franklin Delano Roosevelt, la información era el derecho fundamental del ser humano. Coño, entonces Fidel Castro estudió a pie de la letra Franklin Delano Roosevelt y se tragó toda la información. Yo pienso que información es verdad, Sí. es poder. Entonces nosotros tenemos que informar e informar. Claro que sí. Y en este caso, como está la Constitución, siempre denunciarla, seguir insistiendo en eso y desconocerla. Porque Sí. esa no es mi Constitución. No, ni la mía tampoco. Esa no es mi no, no, Constitución. La mía tampoco. Porque No. me Las reconoce leyes mi arbitrarias derecho. no son ¿No me leyes. entiendes? Los de los valores que yo defiendo no están implícitos en esa Constitución. Entonces yo como ciudadano digo, esta no es mi Constitución. Pero todos ustedes saben. Sí, Bueno, pero todos hay que ustedes tener en saben. cuenta una Entonces, cosa. Hay que sí. tener en cuenta una cosa. Que no hay peor sordo que no quiere oír. No hay peor ciego que no quiere ver. Y eso es este Estado. Ellos no quieren saber de la verdad. Y a veces el pueblo no quiere escuchar Y tampoco. el pueblo no quiere escuchar. Sí, pero el pueblo se Sí. portó bien ahora en Sí, en- coño. en- Bueno, sí, bueno, porque bueno. aquí Bueno, él entonces todo- él no estuvo a manga por hombro aquí. Lo que ellos le dieron la vuelta que les dio la gana. pero yo Entonces, estoy convencido de eso. todos estamos de acuerdo en ese punto. Sí, Información. Información. Más que partidos políticos. Claro Bueno, que es sí, que una claro cosa que traerá a la otra. Sí, sí, sí. Sin información tú no puedes decidir. Hay que lograr incluso primero una cosa. Hay que lograr que la gente tenga conciencia de lo que es democracia. Un Información partido y no. la diversidad. Hay que hacer Información para llegar a la conciencia. Tratar Y lo- de hacer conciencia para unir en un movimiento, más que partido. Un movimiento que podamos visibilizar, Una cosa lleva a la otra. conocer esto y esto. Primeramente la Esto, información para que aquellas personas que desconocen, conozcan. Claro que sí. Y determinen a raíz del conocimiento adquirido. Correcto. Para eso estamos nosotros. Y todos aquí, posiblemente, que el único que no ve aquí el noticiero y esas cosas de la televisión cubana soy yo, porque No, yo sí lo vi. yo Yo soy, sí lo- hay que yo soy verlo, hay que cardíaco verlo y para no nosotros. quiero... Yo resolví eso escribiendo. Yo veo el noticiero y a lo mejor hago un artículo. Bien. Oye, el problema es que yo no tengo televisor, no. Vamos, Bueno, vayan a otro lado. todos han podido ver Veo una mesa que redonda también. cada vez que el imbécil este de Díaz-Canel sale, nos echa a nosotros. De Canel no tiene empatía ninguna. Eso Él nos echa a nosotros que lo estamos atacando, nos trata como el enemigo. No debía bendecir porque le decimos la verdad. Permítame un segundo, los que no vieron el noticiero. Sí, anoche, sí. se lo voy a decir. Sí, sí, sí. Hubo una noticia anoche muy importante que quizás ustedes no la vieron. Cuba. No, yo no la vi. Los talleres cubanos van a ser los responsables de darle los mantenimientos a los aviones de vuelos internacionales y nacionales. Es decir, que me imagino que los accidentes... Me voy a mudar de aquí.
me voy a mudar de aquí. Así lo dijeron, así Oye, lo dijeron anoche. no me voy a mudar de aquí porque los aviones pasan por aquí. Yo me voy a mudar. Ay, amigo, el vamos a corredor, ver el libro. encima nosotros. Mira, Los que pasan por aquí, ninguno se da mantenimiento en Cuba. hay otro detalle. Todas las obras aquellas de los afectados por el tornado del 28 de enero, todas esas obras están paralizadas. No hablan nada, pero todas están paralizadas. Pero tenemos que seguir trabajando en eso. Esas obras están paradas por falta de materiales. Quiere decir, aquellas personas que han sido afectadas continúan 3 meses después, porque ya mañana se cumplen 3 meses, hoy es 28, hoy se cumplen 3 meses de que pasó el tornado, continúan con las afectaciones que lo originó el tornado. Y los que se resolvieron son ese grupo selecto de siempre, ¿tú me entiendes? Por aquí y por allá, que lo han priorizado para decir no. ¿Pero cuánto tú dices tú? 3 meses. Ellos tenían la constitución Si en Pinar arriba, del ellos Río, lo que querían era aprobar la Gustav, constitución. Y hay- Boca pasó en el 2008, hace 11 años, y hay 12.000 viviendas por recuperar. En las Tunas, cuando pasó Irma, ¿cuántos años hace que pasó Irma? Quedan 9.000. Para que sepan Hay que hay que seguir. 147.000 trabajando. viviendas sin recuperar en Cuba. Hoy. ¿Tú has visto a Díaz Canel más por allí? No, ¿tú sabes por qué? Porque ellos lo que estaban, acuérdate que teníamos la constitución pegadita ahí. Pegadita. Ah, ya se aprobó, ya, a él no le importa nada de eso. Sí, pero Bien. tenemos que sacarle partido a eso. Claro que hay que sacarle Hay que sacarle partido. partido a eso. Entonces, estamos de acuerdo en que la información es nuestro más, o sea, nuestra Principal más poderosa alma. Sí, seguro. Nuestra- Ahora, como todo, Y discúlpame, sí, información veraz. Todo lo más posible basada en lo que dicen ellos. sí, Y en tercero, sin insultos. Yo te pongo a ti un hecho. El calificativo lo pones tú. Si tú tienes cerebro, yo te digo a ti que la economía está así, que la data está así, que esto, que la deuda externa son 7.000, de eso que la moneda cubana se ha derrumbado, que Cuba, que era un país receptor de migrantes, hoy en día tiene 3 millones. Sí, pero el ¿Cómo insulto- se manejó la idea de el insulto- cubana? Pero el Póntelo insulto se tú. vale, el insulto se vale porque ellos empezaron. Yo no. Ellos nos han Yo te llamado a pongo el nosotros hecho. apátridas, Sí, pero nos tú han no lo llamado a puedes nosotros poner gusanos, eso. nos han llamado a Yo te nosotros pongo el hecho. escoria, nos han llamado lumpen, nos han llamado traidores a la patria, Vendepatria. nos han llamado vendepatria, nos han llamado, ¿cómo se llama? Sí, pero yo no sé, mercenarios. pero yo no soy igual que él. Ellos se... otro, Yo soy otro. ¿Tú sabes lo que me dijo a mí en el último? Eso lo hace el periodismo amarillo. ¿Tú sabes lo que me dijo a mí el último seguroso que me, Es con el que me un entrevisté? principio de fascismo. Que me lo pidió. Realmente tengo que decir que me lo pidió. Porque no, me dijo, compadre, no le diga más cucharita de Jané. bueno, ¿y por qué te le dices cucharita? Porque de Urrutia, que fue el primer presidente, la gente le decía cucharita, porque el que mandaba era Fidel Castro. Después se llamaba Dorticó, igual, y este es cucharita 3. Oye, bien, vamos a hacer un paréntesis para identificar la emisora. Cubanos de adentro y de abajo, todos estamos dentro de Cuba. Y somos de abajo. Y somos- Vamos abajo. bien, como toda actividad tiene un momento cultural, vamos a un momento cultural que lo va a presentar el obrero bíblico. Tengo aquí un poema que hice. ¿Me das un chancecito? Sí, sí. Yo creo que vale la pena. Claro, todo que vale la pena. Antes que se termine esto, por lo menos que levantemos las manos los que estamos de acuerdo con la Jane Burton, porque hablamos de ella. Y al final, sí, que se sepa que estamos de acuerdo con la Jane Burton al 100%. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo yo sí. quisiera, Yo que, sí. no, yo quisiera Yo sí. que los cubanos, porque la Jane Burton tiene un capítulo al final o un frase final que dice, cesa cuando en Cuba haya un gobierno democrático. Por lo tanto, yo lo que quiero es un gobierno democrático en Cuba. Y se acabó la Jane Burton. Pero si no la aprobamos ahora, ¿cómo va a venir el gobierno No, democrático? yo no necesito la Jane Lo Burton. Yo vamos lo a que poner necesito es nosotros, el cambiar el gobierno gobierno. democrático. ¿Tú quieres Cambiar que el lo hagamos rey. nosotros? ¿Quién lo va a cambiar? Nosotros. Nosotros. Así, informando. No, a lo mejor no lo veo yo, pero tú casi seguro que lo vas a ver. No, no lo Pero pienso. no podemos- ¿Cómo que no lo va a ver? No podemos ¿Y ser yo qué? pesimistas, hay que echar Tú mano. tampoco. Claro. ¿Y yo qué? ¿Cómo que me vas a decir que no lo voy a ver? Ni van a andar tampoco. No. Eso lo van a ver, mira, tenemos obrero bíblico. que hay eso lo que van a ver activar conmigo, este y aquel. tenemos, no. tenemos que activar esto. No de eso, con la falta de comida que hay, el estrés que se está Yo viviendo. tengo esperanza de ver algo. Hay que tener Déjame cuidado. decirte Vale, algo. bueno. Yo trabajo en todo esto, hago todo esto porque yo estoy seguro de que lo voy a ver. Yo también. Yo pienso, yo tengo fe en que lo voy a ver. Por eso no voto por la Jane Burton, porque ese- si nosotros logramos la democracia en Cuba,
La Helmholtz lo dice la ley. No, la ley, si te la has leído. ¿Te la has leído? Matamos dos pájaros. En su último párrafo. Bueno, yo sí. Dice, esta ley cesa en el momento en que el presidente de los Estados Unidos certifique que en Cuba hay un gobierno elegido democráticamente. Pues Pero ya me siento lo demás. yo sí tengo razones. Yo tengo Nos quitamos la Helmholtz y tenemos un gobierno. para estar de acuerdo con la Bien. ley Helmholtz. Yo sí estoy de Yo estoy de acuerdo. acuerdo con ella. Y tengo mis razones y las Bueno, la digo prim- cuando haga falta Mi decirlo. primera razón para estar de acuerdo y más importante es devolver lo que han robado, porque uno de los mandamientos divinos dice no robarás. No te dice no robarás al pobre, no robarás al ministro, no robarás al rico, te dice sencillamente no robarás, y todas esas propiedades creo que deben devolvérselas a sus dueños o indemnizar a sus dueños porque se las robaron por medio de la fuerza de las armas. Se las robó Fidel Castro y el gobierno. ¿Cuál es el objetivo de la ley de Burton? Pregunto. El objetivo de la ley de Burton es que el presidente de los Estados Unidos certifique al Congreso que en Cuba hay un gobierno elegido democráticamente. Pero puede haber, Eso, así termina. pero puede haber Es decir, que la ley de Burton no es un fin, no es un objetivo, es un medio para llegar al fin. pero bueno, Por puede lo tanto, yo lo que quiero es la democracia en Cuba. Pero si no se apoya ese medio, el fin no llega. Yo no necesito No, apoyar. no, sí, no, pero Está bien, yo sí yo estoy de acuerdo en apoyar. yo sí estoy y con las dos manos la apoyo Por favor. Yo no. y damos paso a la Y déjame decirte, y porque precisamente es una ley de otro país. nosotros somos democráticos. No, es exacto. Porque Pero no es puedes una ley apoyar, de mi ¿no? país. A mí no me interesa la Helmholtz. Sí, pero si A mí me interesa si Cuba. sigues, voy a seguir yo. Si ¿Eh? sigues tú, voy a seguir yo. Porque es de otro país. Sí, los Estados Unidos de Cuba. El país que más ha hecho, más ha invertido y más beneficio le ha traído al pueblo de Cuba desde la época de España. ¿Tú me entiendes? A los Todo cubanos. lo contrario a los ¿Tú me soviéticos. entiendes? que Fíjense arman que hay cubanos en una bola de países donde están exiliados. Sin embargo, donde único que hay constituido un exilio cubano con representación en ese país todo. En el gobierno. En el gobierno es en los Estados Unidos. Por tanto, hay que reconocer ese sacrificio porque ellos, los Estados Unidos bien podían decir, los cubanos que se vayan al carajo y que resuelvan sus problemas como le dan la gana. Sin embargo, ellos se han metido, ¿me entiendes? En una balacera, Han arriesgado. han arriesgado, han invertido, han perdido su capital, su esfuerzo. ¿Tú me entiendes? Han caído en polémica por apoyarnos a nosotros, eso no es como una lo polémica hicieron aquí. en el tiempo de España. Oye, cuando eso no es los una mambises, polémica aquí. permiso, cuando los mambises no tenían la suficiente fuerza para echarla fuera de aquí a los españoles, como bien lo reconoció uno de nuestros más grandes pensadores, Enrique José Barona. Oiga, y si no hubiera sido por la intervención, primero, y luego la lucha juntos, cubano-americana contra los españoles no hubieran salido de Cuba aquí. No, pero es que los españoles no han salido de Cuba. Espera. No, eso es la Fue lo primero que te dije. Es el país que Oye, más ha apoyado a Cuba y continúa apoyando a Fue Cuba. lo primero que te dije. Y la No, no, no. República. Él está hablando de ese Pero permíteme un momento. Está hablando de Pero ese momento. permíteme un momento. Dijiste una ley de afuera. La Unión Soviética no tuvo leyes en Cuba. ¿Y qué hizo la Unión Soviética en Cuba? Y todos lo apoyamos. Llenó el país de armamento, la ideología, acabó con nosotros. Y entonces, el pueblo porque lo lo hicimos apoyó. con la Unión Soviética, hay que hacerlo con los Estados Unidos también. No he dicho eso. Ah, Yo porque he lo dicho- hice, no, si yo no he dicho eso eso. es Yo cuando he dicho ahorita, a que mí me apoyo la insultaron. ley en Burton a 120%. Oye, a mí me insultaron, yo no insulto. Yo no insulto. A mí me han reprimido y yo no reprimo. Yo soy demócrata, yo creo en la democracia. Pero además, creo que lo dije con argumentos. Cuba nace como una república independiente y sin deuda. Gracias a a la los actitud de americanos. Estados Unidos. Gracias a los americanos. Cuba se desarrolla, crece el Producto Interno Bruto 10 veces durante la República, gracias a las inversiones estadounidenses. Cuba, eso mismo, de la guerra de color, se acabó porque intervinieron los americanos.
Eso no lo dije. Porque eso es así, eso es Y innegable. los cubanos que han huido de este comunismo han sido recibidos allí con los brazos abiertos Bueno, y le han esta Sí, que Correcto, si nosotros... es la opinión de él. Nosotros Los no manes. tenemos, oye, nosotros no somos el Partido Comunista, nosotros no tenemos opiniones unánimes. Bien, nosotros no somos el Partido Comunista, nosotros no tenemos ni el Parlamento cubano, ni la Asamblea, que tenemos opiniones unánimes. Todo como es ahí, todo es Claro. unánime. Pero- No. La ley se puede apoyar o no. Bueno, pero Yo me alegro y Aquí habemos 2, 4, 6, 7 personas. 6 votaron a favor de la aplicación de la ley Gembusto y una abstención. No, señor, no es así. No es así. Yo en ningún momento, yo lo que no me considero con derecho a votar a favor ni en contra, porque yo no soy estadounidense, ni estoy en el Congreso de los Estados Unidos, ni formo parte del gobierno de los Estados Unidos. Que Correcto, reconozco el derecho que tienen y empecé explicando el por qué lo aplicaban. La aplicaban para evitar estampidos, para evitar la construcción de la, ¿cómo se llama eso? Para darle justicia a tanta gente que hicieron una de eso y que representaron tanto en la historia de Cuba. Y vuelvo a poner el ejemplo de Bacardí. Tengan justicia, porque le ronca el mango que las instalaciones de familias que nacieron de la lucha por la independencia de Con todo su Cuba, derecho. hoy en día la está explotando un gallego, un francés, un brasileño. A eso es a lo que yo me refiero. Ahora, a lo que yo me refiero, yo no me abstengo ni eso. Yo sé las razones del Congreso de los Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo que la razón no fue esa, pero sí lo que desencadenó la firma, el derribo de las avionetas, que por el mero hecho de repartir propaganda, algo que en el mundo es un derecho reconocido, la propaganda política, todo el mundo tiene derecho, no se puede asesinar a nadie por eso. Eso todo es verdad. Ahora yo digo, yo no quiero que la aplique, yo quiero que en Cuba haya. Si tú me dices que Yo tú te quieres que en entiendo, Cuba tú llegue quieres ir más allá ya. Exacto. Claro. Diego, sí. quiero que el presidente de los Estados Unidos, en un plazo lo más breve posible, certifique en el Congreso que en Cuba fue elegido un gobierno democrático. ¿Cuál Por fue lo la tanto, propaganda la mentira? Gembusto no tiene Porque, validez. esa es la No, yo justificación del crimen. Correcto. La justificación del régimen de haber cometido ese crimen, una de ellas es la propaganda enemiga. ¿Cuál es la propaganda enemiga? Usaron la propaganda enemiga que uno había estado en la invasión de Valle Cochino y que eran agentes de la CIA para trabajo de desestabilizar. Esas son las 3 justificaciones que usaron, que usó el régimen. Ahora, Eso dime implica tú, que no fue un asesinato. pero dime tú, ¿cuál es la cantidad de propaganda enemiga que hicieron ellos por lo que los asesinaron? ¿Cuántas propagandas enemigas hicieron ellos? Salvarle la vida a lo que se estaba ahogando, hermano. Porque ellos se dedicaban a dar las coordenadas para que fueran recogidos esos cubanos que se lanzaban desesperadamente. ¿Tú me entiendes? Que muchos morían de deshidratados, quemaduras de tercer grado. ¿Tú me entiendes? Y los tiburones. Tú vas a usar elementos de justificación del régimen que hacían propaganda enemiga, que eran agentes de la CIA para desestabilizar el proceso revolucionario. No, chicos, eso es lo más estúpido que se puede hablar, lo más estúpido, la justificación más tonta que puede usarse fue la que usaron los canallas estos sobre la base del derribo de las avionetas. Pero yo no soy ellos. Vamos a lo cultural. Sí, vamos a ver, vamos al momento cultural. El poema lo hice resumiendo todo lo que he aprendido de ustedes, ¿no? Porque yo vengo aquí más que enseñar lo que vengo a aprender. Dice uno aprende más escuchando que hablando. Yo he tomado, y en base a eso hice un poema que refleja la realidad del pueblo cubano, a menos que nosotros, con la ayuda del pueblo cubano, cambiemos esa realidad. Pero la realidad hasta ahora es esta. Y yo lo reflejé en este poema que hice en el año 2016, el 21 de febrero. Hice este poema que lo titulé Mi Selva. Y dice así: la vida y la muerte se besan en un suspiro, convergen sin complejos por falta de un futuro. La selva se encrudece, caminos inseguros, sonrisas de mentiras, seguros sin seguros, riquezas de diplomas, elogios de traidores,
vecinos intrigantes, almas de doble filo. La pereza asomada, las discusiones triviales, el tiempo que se agota, vamos forjando la nada. Mi selva ya dormida de basureras repletos, esclavos de la vida, de borracheras y muertos. Muy bueno. Un Bien, poema. bien. Oye, refleja bien la realidad de un barrio. Perfectamente. Tengo otro por De acá, la pero no sé en qué sociedad. momento pudiera hablar de las damas de blanco, hice uno para las damas de blanco también. Sí. No, léelo. Que inspirado en que conocí muy de cerca a Adita, tu hermana, y demás compatriotas, hice este poema que lo hice el 21 de febrero, el 16 también, ese mismo día, Copos de nieve lo titulé. Y dice así: blancas cual nieve recorren seguras aquellas mujeres de fuerte ternura. Gladiolos en sus manos, semblantes de titán, son firmes sus pasos, muy confiadas van. El cielo las admiran, con celo sincero, son vivos retratos de un futuro eterno. Con blancos vestidos, de corazón espléndido, retaron la vida, vencieron el miedo. Damas de blanco, vencedoras de molinos, Quijotes incansables, son damas de hierro. Vencieron la muerte, quebraron el espanto, verdugos las respetan, son las damas de blanco. Oye. Bueno, nos hemos reunido, hemos logrado nuestro objetivo bajo amenaza del agente Ernesto. Se hace llamar, él ha venido varias veces aquí y me amenazó mediante un mensaje que si no salía a recibirlo, a conversar con él, venía con una patrulla. Yo le contesté que viniera con la patrulla, que los íbamos a esperar. Pero ya ven, hemos logrado nuestra pequeña reunión. La otra no la vamos a hacer en este lugar, la vamos a hacer en el monte. Y bueno, está de su parte que venga en cualquier momento a arrestarme y a conducirme a un calabozo. No voy a dejar o no vamos a dejar de ejercer nuestros derechos. Un derecho. Pero no somos, no solo somos nosotros, es un grupo que van a ejercer el derecho 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la información y la comunicación, y el 18 también, libertad de conciencia, De asociación pacífica. que es lo que de nos- asociación pacífica también. De expresión. Y de opinión. No vamos a dejar de ejercer estos derechos aunque nos lleven a prisión. Identificamos nuevamente la emisora. Cubanos de adentro y de abajo y todos estamos dentro de Cuba.